Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad que nos escucha. Es un gusto poder acompañarlos una vez más en este espacio de reflexión, diálogo y conciencia social. Soy Sofía Santiago, estudiante de Derecho, y hoy les doy la bienvenida a un episodio que, sin duda, aborda uno de los temas más relevantes y necesarios en la actualidad: la discriminación por razón de género. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a escuchar con una mente abierta. Este no es un tema sencillo ni cómodo en muchos casos, pero precisamente por eso es importante hablar de él. La discriminación de género no solo afecta a quienes la viven directamente, sino que impacta a toda la sociedad, moldeando relaciones, oportunidades y formas de pensar. A lo largo de este episodio voy a presentar distintas perspectivas que nos ayudarán a comprender este fenómeno desde varios ángulos: el legal, el social, el personal y el emocional. Aunque todas estas voces serán expresadas por mí, es importante que identifiquemos que cada una representa una experiencia o una forma de ver la realidad distinta. Para comenzar, planteemos una pregunta fundamental. ¿Es posible entender la discriminación de género desde un punto de vista legal? Desde una perspectiva jurídica, la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que es necesario hacerlo. La discriminación por razón de género no es únicamente un problema ético o moral, es una violación directa a los derechos humanos. Esto significa que no debe quedarse únicamente en el ámbito de la opinión o del debate social, sino que también debe ser atendido por las leyes y las instituciones. En México, por ejemplo, existen diversos instrumentos legales que buscan proteger a las personas frente a la discriminación. Entre ellos se encuentra la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece mecanismos para evitar tratos desiguales injustificados. También destaca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual reconoce las distintas formas de violencia que pueden ejercer sobre las mujeres, ya sea en el ámbito familiar, laboral, escolar o social. Estas leyes reflejan algo muy importante: el reconocimiento oficial de que la desigualdad de género no es un problema real. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre algo más profundo. ¿De qué sirve que existan las leyes si muchas veces las conductas discriminatorias siguen presentes en la vida cotidiana? Aquí es donde entramos a una segunda perspectiva más cercana a la experiencia social. Imaginemos el caso de un estudiante dentro de un entorno académico, donde predominan los hombres, como puede ser una carrera de ingeniería. Ella participa activamente, propone ideas, busca soluciones y se involucra en su equipo de trabajo. Sin embargo, nota que sus aportaciones no son tomadas en cuenta de la misma manera que la de sus compañeros. Al principio, puede pensar que es coincidencia, que quizás sus ideas no eran tan buenas, pero con el tiempo se da cuenta de algo más. Cuando otros repiten sus propuestas, entonces sí son aceptadas. En este momento surge la pregunta incómoda pero necesaria: ¿realmente se está evaluando la idea o la persona que la dice? Pues bueno, esta experiencia, aunque parezca pequeña, tiene un impacto profundísimo. Genera frustración, inseguridad y, en muchos casos, desmotivación. Puede hacer que una persona dude de sus propias capacidades, incluso cuando tiene el talento y la preparación necesaria. Sin embargo, también existe una pregunta ante esto: la resistencia. Decidir seguir participando, seguir aportando y demostrar con hechos el propio valor se convierte en un acto de lucha contra los prejuicios. Esta perspectiva
nos muestra que la discriminación no siempre es evidente, pero sí constante. Ahora bien, existe otra forma de entender estos problemas, que es desde la observación. Hay personas que quizás no han vivido directamente la discriminación, pero han sido testigos de cómo afecta a quienes los rodean. Desde esta perspectiva, se puede notar algo que muchas veces pasa desapercibido: la normalización. Esto es, comentarios que parecen inofensivos, bromas que se repiten constantemente, o actitudes que se consideran parte de la cultura. Como mexicanos, creo que es algo que siempre se menciona: es parte de la cultura, solo es un chiste. Pero pueden ser, en realidad, formas de discriminación. El problema es que al no vivirlo directamente, muchas personas no dimensionan o dimensionamos el impacto real de estas acciones. Pero cuando se observa de cerca, cuando se ve cómo alguien pierde confianza en sí mismo, cómo deja de participar, cómo se siente menos capaz, entonces la percepción cambia. Se entiende que no se trata de exageraciones, sino de experiencias que afectan profundamente la vida de las personas. Esta perspectiva es clave porque nos hace responsable a todos. No basta con no discriminar, también es importante no ser indiferentes ante este problema. Hay que alzar la voz, hay que ayudar, hay que conmovernos, hay que tener empatía por los demás. No solo es no hacerlo, es no cegarnos ante situaciones de este tipo. Por otro lado, es fundamental abordar un tema que muchas veces queda fuera de la conversación, y es la violencia hacia los hombres. Socialmente, existe una idea muy arraigada de que los hombres deben ser fuertes, que no deben demostrar debilidad, que no deben de llorar y que deben soportar el dolor en silencio. Este estereotipo no solo es limitante, sino también muy peligroso. Desde una perspectiva, desde esta, podemos imaginar a un hombre dentro de una relación que en un inicio parece normal. Hay afecto, atención y momentos positivos. Sin embargo, con el tiempo comienzan a aparecer conductas de control. Ya pueden ser celos excesivos, insulto y quizá, eventualmente, agresiones físicas. Lo más complicado en estos casos no solo es la violencia en sí, como en el caso de las mujeres, sino el silencio que la rodea. La víctima puede llegar a pensar que nadie le creerá, que será juzgado o que su situación no será tomada en serio, por el simple hecho de ser hombre. Este silencio prolonga el sufrimiento y dificulta la búsqueda de ayuda. Sin embargo, cuando finalmente se rompe ese silencio, ya sea al hablar con amigos, familiares o profesionales, se abre una puerta hacia la recuperación. Esta experiencia nos deja una enseñanza muy importante. La violencia no tiene género. Nadie, absolutamente nadie, merece ser maltratado. Retomando nuevamente el enfoque legal, es importante aclarar el marco jurídico que protege a las personas. Si bien existen leyes específicas dirigidas a proteger a grupos históricamente vulnerables como lo son las mujeres, la Constitución mexicana de los Estados Unidos de Mexicanos establece que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Esto significa que cualquier persona, sin importar su género, puede acudir a las autoridades, presentar una denuncia y solicitar medidas de protección. No existe ninguna limitación en ese sentido. Sin embargo, la justicia no siempre es sencilla, o el acceso a esta tampoco. Muchas personas no denuncian por miedo, por desconocimiento
o por desconfianza en las instituciones. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de no solo tener leyes, sino de garantizar que realmente se apliquen y sean accesibles para todos. Además, la justicia y la violencia. Además, la justicia existe otro elemento fundamental, que es la prevención. La discriminación y la violencia no surgen de la nada. Son el resultado de ideas, creencias y patrones que se aprenden desde tempranas edades. Por ello, la educación juega un papel esencial en la casa, en la escuela y en el entorno social. Enseñar valores como el respeto, la igualdad y la empatía desde la infancia puede marcar una gran diferencia. También es importante fomentar la inteligencia emocional, permitiendo que las personas expresen lo que sienten sin miedo al juicio. Asimismo, es necesario cuestionar los estereotipos de género que se han transmitido durante generaciones. Ideas como los hombres no lloran o las mujeres no son buenas para ciertas áreas no son verdad. No solo son falsas, sino que perpetúan la desigualdad. Otro aspecto relevante es la importancia de generar espacios de diálogo. Hablar sobre estos temas permite visibilizar el problema y crear conciencia. Cuando las personas comparten sus experiencias, otras pueden sentirse identificadas y entender que no están solas. Además, escuchar distintas perspectivas nos ayuda a ampliar nuestra visión. Nos permite entender que la discriminación de género no es un problema individual, sino colectivo. Y bueno, para concluir, quiero decir que la discriminación por razón de género no es una problemática compleja que requiere ser abordada desde múltiples enfoques. Más bien, es una problemática compleja que requiere ser abordada desde múltiples enfoques. Desde el ámbito legal, que es donde se reconoce como una violación a los derechos humanos. Desde las experiencias personales, donde se evidencia su impacto emocional y social. Y desde la reflexión colectiva, se identifica la necesidad de generar cambios profundos en nuestra forma de pensar y actuar. Hablar de este tema no solo es importante, es necesario. Cada palabra, cada historia y cada reflexión contribuyen a construir una sociedad más consciente, más justa y más equitativa, promoviendo así un estado de derecho, una sociedad tranquila y sana. El cambio no ocurre de manera inmediata, claro que no. Hacer cosas no significa que va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, es un granito de arena que comienza con algo fundamental, la conciencia. Y la conciencia nace cuando nos atrevemos a escuchar, a cuestionar y a actuar. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Soy Sofía y adiós en podcast de igualdad de género.